Comenzamos abril, estas fechas en las que en muchas partes y para muchas personas, Semana Santa tiene ese peso de el lado de las creencias religiosas. Ya saben que aquí en este canal respetamos a toda creencia por igual. Y en estos días iremos dándoles entregas de estas temáticas, porque gracias a todos ustedes a lo largo de estos años con sus relatos, nos han enseñado que en estas fechas santas ocurren cosas horribles, aterradoras. Entonces, esta es la primera entrega con estas temáticas, al menos de este año. Coméntenos, ¿le gustaría que lo manejáramos así? Y comenzamos con esta famosa fecha llamada Domingo de Ramos. ¿Ha escuchado algo de esto? Y como la introducción ya fue un poco larga por ahora, discúlpeme. Solo me queda decirles, bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los especiales de Semana Santa. Por favor, acompáñenos con la bebida de su preferencia y Anahu, quien desde el centro de México nos cuenta la primera historia. Hay unos detalles que debo mencionar para mi historia. Son importantes porque las cosas que pasaron así hicieron que lo fuera. En serio, si no, no lo mencionaría. Y solo me gustaría omitir un par de datos en específico, porque no sé si estuve en un lugar donde no debí, si lo que me pasó fue bueno o malo. Ya me dirán ustedes. No voy a ahondar tanto, pero sí mencionaré lo importante, para que vean cuál fue mi impacto con todo esto. Desde que tengo uso de razón, viví y crecí en un orfanato, hasta que cumplí la mayoría de edad para poder salir de ahí. Esto a principios de los años 80. Es muy doloroso recordar cómo nunca fui la primera opción de ninguno de los matrimonios que iban para adoptar. Mi orfanato estaba a las orillas de Querétaro. Ya no he ido para allá, no tengo idea si exista todavía o no. Y conforme fueron pasando los años, fui perdiendo la esperanza de que me adoptaran a mí. Por mucho tiempo esto hasta me hizo sentir, en mi mente de niña, por supuesto, que era invisible, pues rara vez alguien hacía contacto visual conmigo, como que me veían solamente por accidente. Iban los padres y pues nada. Así fue toda mi vida en el orfanato. Hasta que pude salir de ahí, me fui moviendo al centro de Querétaro, conseguí trabajo, muchísimas cosas, y cuando fui desarrollando más partes de mi vida, que empecé a conseguir la atención de los hombres, algo que nunca había tenido, la atención de alguien por elegirme. Esto me hizo caer en relaciones sumamente problemáticas. Fueron varios años de eso. Entonces decidí mejor tratar de mejorar mi vida por mi cuenta, y así fue. Fue hasta mis 30 años que conocí con quien he decidido compartir el resto de mis días. Sin duda, un caballero completamente, un amor de persona. Avanzó nuestra relación y durante un viaje familiar hacia otro estado, un poco al sur de Querétaro, donde sus padres aprovecharon para visitar a una familia que tenían por allá. Queríamos ir también a una pequeña celebración que hacían por el Domingo de Ramos, más por parte de la familia que aprovechaba estas fechas para reunirse. Fue ahí donde conocí a la mayor parte de sus parientes, eran demasiados, pero entre ellos había una señora que me presentó y supe era su abuela. Y algo que noté muy rápido era que todos querían estar hablando con ella, todo le preguntaban a la señora, hasta las hijas, que no es por asignarles los roles a las mujeres y hombres, es que cada quien andaba en lo suyo, porque las señoras se le acercaban para preguntarle sobre que si iban a cocinar con clavo o no. Los hombres le preguntaban que si iban a bajar la leña por el pasillo o por dónde, como que todo le consultaban a la señora. Yo solo me limité a saludarla y a hacerle compañía a mi hoy esposo. Allá íbamos a pasar un fin de semana en una ciudad pequeña que no sé si deba mencionar. Esto es parte de lo que les comenté hace rato, lo de que no supe si fue bueno o malo lo que me pasó. Y al siguiente día que me levanté temprano, nos habíamos quedado en una casa, una muy grande porque tenía muchas habitaciones para toda la familia. Era casa de los abuelos. Yo quería salir a caminar por ahí para conocer, y apenas salí por la puerta principal, me encontré con la abuelita, sentada en su mecedora al frente de la casa, en el porche. La señora, tan bonita conmigo, comenzó a hacerme plática de una manera tan amena que preferí quedarme con ella que ir a salir a caminar.
porque mi entonces novio estaba dormido aún. Había hecho muchas cosas el día anterior. Estaba muy cansado, y yo también. Me levanté a las casi 5:30 de la mañana. Solo estábamos la señora y yo despiertas a esa hora, un sábado. Y luego de un rato de estar platicando, viendo que por la calle no había tanta gente caminando aún, me pidió que la acompañara a un mercado cercano para comprar cosas para el almuerzo y la comida, aprovechando que no habría tanta gente y servía que nos conocíamos mejor. Y yo, encantada, acepté. Desde que la conocí, supe que a pesar de su edad, que ya se veía muy mayor, por supuesto, dicho con todo respeto, sabía que ella era perfectamente lúcida, consciente, había envejecido bien, que esto no lo digo solo porque sí, es por otra cosa que les iré platicando. Eventualmente, ya en el mercado, comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida, y sin problema le conté la verdad, pues mis suegros ya la sabían. Apenas hasta ese día les conté de camino para allá. En algún momento lo iban a saber, no era nada malo. Pero me pareció curioso que la señora no me tratara como de manera especial, porque muchos, nada más al enterarse que eres huérfana, te tratan como con lástima o con pinzas, cuando no debe ser así. De hecho, en general, su reacción solo se resumió a «Ya veo, pobrecita». Hasta ahí. Luego comenzó a hacerme preguntas muy específicas sobre ciertas partes de mi vida que, más que preguntas, yo lo sentí como si solo quisiera confirmar algo. Y fue de repente. Las preguntas habían cambiado mucho. Nunca me habían preguntado algo así. ¿Y cuando eras niña no te sentiste como invisible para los demás? ¿Que hasta te brincaban con la mirada cuando iban a ver a otros niños y a ti no? Yo creí que podría ser que ella tal vez había pasado por algo similar a lo mío, pero luego me preguntó, ¿tu relación con los hombres cómo ha sido? ¿Ha sido complicada? Yo no supe qué responderle y le dije la verdad, arriesgándome, claro que sí, a que tuviera algún tipo de prejuicio sobre mí, como suele pasarnos con mucha gente mayor. Pero hablo de mi yo joven en ese entonces. Actualmente yo también soy mayor ya. Imagínese entonces al tipo de prejuicios a los que estábamos acostumbrados en esos años. Y cuando le respondí su pregunta, me llevó a un parque, nos sentamos en una banquita bajo la sombra de un árbol y para ese punto ya eran las 10 de la mañana. Apenas nos sentamos, la señora me empezó a decir que sabía que yo tenía muchos años cargando sentimientos de rencor, de ira, que no era casualidad que con mis parejas me hubiera ido tan mal cuando salí del orfanato. Y yo no le había detallado el cómo fueron mis relaciones pasadas, porque cuando ella dijo que todo lo malo que me hicieron mis exparejas no habían sido por patrones que yo buscara, sino por algo malo que traía conmigo, detallándome cosas que yo no le dije, pero que eran ciertas. Había estado con personas muy malas, hasta ahí lo dejaré. Ahora no sabía bien qué decirle. Me quedé pensando, pero ni espacio me dio de decirle alguna otra cosa porque ahora me dijo la señora que los ojos los había sacado de mi mamá, que mi sonrisa también era de ella, pero que no llevaba nada de mi papá porque mi mamá me había tenido fuera del matrimonio. Y en cuanto el esposo de quien fue mi mamá lo supo, fue que me dejaron en ese orfanato, que por eso terminé ahí. Obviamente yo no sabía nada de esto. No tenía cómo saber esa parte de mi vida porque jamás le pregunté a las encargadas del orfanato, más que en una sola ocasión. Pero ellas no tenían idea. Apenas eran 2 mujeres para todo el orfanato en ese entonces. Aparte, estaba muy mal organizado. No podían saberlo. Yo no tenía padres y listo, me di por vencida. Sin embargo, era cierto. Yo, por más que no quería admitirlo, sí fui guardando rencor respecto a mis padres que jamás conocí y el hecho de que nunca nadie me eligiera. Y a lo mejor no debí, pero ahora me estaba molestando con la señora. Claro que yo no sabía cómo gestionarme por dentro, pero pensaba que qué tendría que estarme diciendo esa mujer. Ni nos conocíamos.
Yo me sentía juzgada, cuando de pronto la señora me agarra de la mano y me calmó. Me dijo que no estaba sola, para luego pedirme que la acompañara, que debíamos ir a caminar a una parte, con una amiga suya, quien la había ayudado cuando se sentía igual de perdida que yo. Sé que esto se los platiqué muy por encima, pero en verdad, esta mujer, antes de ponernos de pie, dijo tantas cosas acertadas de mí, cosas que solo le había contado a mi novio, y que él me dijo que incluso tuviera cuidado con ciertos familiares de esa ciudad, que seguro estarían ahí, y que ellos sí eran muy groseros y prejuiciosos, que por eso él no iba a contar nada de mí, porque no quería problemas o que me dijeran algo grosero. Entonces estaba segura que a la señora no le había contado nada, pero ¿cómo sabía tantas cosas de mí? Porque describió con palabras exactas lo que me pasó con otras parejas y cómo me sentí por muchos años antes de encontrar a mi esposo. Solo que luego de que me tomó la mano la señora, yo no dije nada, solo la seguí como en automático. Ella me iba llevando tomada del brazo, guiándome a 2 cuadras de ese parquecito. Cuando llegamos a la casa de una mujer que parecía andar entre la misma edad de la señora, una casita rodeada de plantas con techo de lámina como muchas casas de antes, y pasamos. Entre tanta plática de esa mañana, la abuela de mi novio le dijo a la señora que le llevaba un caso especial. Aún me acuerdo cómo me volteó a ver la señora, que ya me había visto, pero en ese segundo vistazo que me echó, ya sentadas en un tipo de patio donde por encima estaba cubierta la entrada de la luz del sol por plantas, me vio frunciendo el ceño y dijo: «Ya decía yo que algo le faltaba a esta muchacha». Yo estaba confundida. Desde antes lo estaba y ahora todavía más. No pregunté nada, solo volteé a ver a la abuela y ella solo me hizo una seña con la cabeza de que volteara a ver a la mujer. Y ella caminó hacia un cuartito donde sacó un espejo no tan grande. No llegaba a ser de cuerpo completo, pero no era pequeño. Yo sentada, debería verme completa reflejada ahí. Y digo debería, porque en ese espejo yo no me podía ver reflejada. Quiero que tomen en cuenta el año. No había manera de que alguien pudiera hacer un espejo que reflejara todo menos a mí. Yo me levanté del susto, diciéndole que me querían asustar, y luego la abuela de mi novio sacó un espejo de mano de su bolsa y me lo mostró, y tampoco me podía ver ahí. «¿Desde que llegaste aquí te has visto en un espejo?». Le dije que no sabía, no me acordaba. Yo por supuesto que había usado algún espejo en otra ocasión, claro que conocía mi reflejo, y esto se los dije a las señoras, a lo que la abuela me dijo que así como yo no me podía ver en esos espejos, me veían los demás, es decir, que no lo hacían, que eso era por las fechas cercanas, vaya, el hecho de que yo no pudiera verme a mí misma. Si me lo preguntan, yo no entendía nada. Era impresión tras impresión. Pensaba que de alguna manera mi novio me quería jugar una broma muy pesada y su abuela era parte de eso. Pero todo eso implicaba que él hubiera tenido que contarle todas esas cosas personales a su abuela y a la otra señora, porque luego ella, sin decirle nada desde que llegamos, me dijo las mismas cosas que la abuela. Ella sabía todo. Me dijo que desde que mis padres me habían dejado en ese orfanato, seguro uno de ellos algo me hizo con intenciones, que eso no le quedaba claro, o lo más probable, según ellas, que las dos estuvieron de acuerdo cuando la señora lo dijo, fue que por la intención, el coraje y todas las cosas malas que estaba sintiendo el esposo de mamá cuando supo de mi existencia y el cómo me dejaron allá, eso haya generado algo muy malintencionado, que hizo que algo me acompañara por toda mi vida, algo que no dejaba que me vieran las personas buenas. Esto yo se los digo, no estoy segura de nada, y que por ello nunca me adoptaron, simplemente no me veían. Y no tengo la más mínima idea de cuánto tiempo estuvimos ahí,
porque me pidieron que no me levantara de la silla. Ambas trajeron hojas de palma muy grandes y empezaron a caminar alrededor de mí. Rezaban cosas en español que yo jamás había escuchado, y eso que el orfanato era católico. Seguramente era de otra creencia, pero en ese momento me empecé a sentir muy mal. Nunca cerré los ojos, solo veía cómo me daban vueltas con las hojas de palma y luego me pidieron que no me levantara, porque las empezaron a quemar. Y mientras se iban consumiendo, seguían dándome vueltas. Todo olía mucho a hoja quemándose. Empezaron a cantar algo y luego caí dormida. Sé que fueron varias horas porque luego desperté en una habitación muy oscura. Volté a todas partes, no reconocía dónde estaba, pero vi que la puerta de esa habitación estaba abierta. Podía ver hacia el patio y ahí sí reconocí esa silla donde estuve sentada cuando hicieron lo de las hojas de palma. Y habían muchas personas alrededor de mí, todas en silencio, con los brazos sobre su pecho como formando una cruz. Todos tenían los ojos cerrados, y esto lo pude notar apenas porque había muy poca luz de unas velas que me dejaban verles la cara. Todo estaba en completo silencio. Era para mí como un domingo de Ramos, lo que había visto en cuanto a cómo lo celebraban, pero un día antes, oscuro, muy silencioso. No me sentía en peligro con esa gente, sinceramente, pero no conocía a nadie, no sabía qué hacer. Y con la vista buscaba a la abuela de mi novio, pero no la veía, no la encontré. Solo veía a la señora de la casa, hincada, pero en la misma posición que los demás, al lado de la cama, muy cerca de mí. Era la única hincada, y por más que le hablé en voz baja, no dijo ni hizo nada. No abría los ojos, nadie se movía ni un centímetro. Esta gente estaba de pie por toda la habitación, dejando el paso libre hacia el patio, y yo, al no recibir respuesta, me levanté un poco desorientada y la señora no se levantó para nada. Ahí se quedó quieta. Me fui caminando lento hacia el patio y nadie se movía aún así. Toda esa gente permanecía en silencio en esa posición y les iba pasando muy cerca porque esa habitación no era para nada grande. Y salí al patio, volteando hacia atrás y viendo que ellos se quedaron ahí, con las velas encendidas, sin verme siquiera. «Mija, véngase para acá, vámonos», me dijo la abuela, quien estaba en otra parte oscura del patio. No había ni una sola luz esa noche en aquella casa, y al salir por la puerta por la que habíamos entrado durante el día, afuera estaba mi novio, con una cara de preocupación que me hizo entender que él no sabía nada de esto. Parecía que su abuela venía de afuera. A lo mejor fue por él y al abrazarlo, sin seguir entendiendo qué pasó, ella solo nos dijo que ya habíamos terminado. Nos fuimos a su casa. Tenía tanta hambre. Cenamos, solamente nosotros tres porque ya eran las 11 de la noche. Todos estaban dormidos ya, y no quise preguntar nada. Pero mi novio me veía con unos ojos de alivio, al mismo tiempo que de preocupación. Y la abuela nos dijo que ya no pasaría nada malo. Ya lo que traía conmigo se había quedado allá. Que nos fuéramos a dormir porque al día siguiente sería la celebración, la del Domingo de Ramos. Y así como inicié ese día, lo terminé, sin saber qué preguntar, confundida. No sabía bien qué me habían quitado. ¿Cómo fue que no me pude ver en un espejo? Sin embargo, a diferencia de todos los años anteriores, ahora me sentía más tranquila, ligera, con 1.000.000 de preguntas, por supuesto. Porque si me habían tocado tantas malas personas en la vida, ¿cómo fue posible que mi novio, ahora esposo, sí pudo verme? Esto basándome en lo que me dijo la señora, y más preguntas que no quiero ya saber la respuesta. No supe si eso me hizo bien o mal, porque estoy segura que algo me pasó con esa gente esa noche, y durante la tarde a lo mejor. ¿Por qué estaban así, quietos? ¿Quiénes eran? Me siento tranquila y bien. Sin embargo, algo me falta. Algo malo estoy segura que pasó con esa gente.
Si hubieran visto todo eso, estoy segura que también sentirían lo mismo, a pesar de que en ese momento no me sentí en peligro con ellos, como ya les conté. Después, recordándolo, es un tema distinto. Pero bueno, hasta ahora todo ha ido como si nada. Lo que sea que pude haber dado a cambio, si no lo recuerdo, es que no lo necesitaba. Querida audiencia, ¿qué pueden decirnos de estos días? ¿Qué ha escuchado de el Domingo de Ramos? Los leemos en lo que una persona anónima desde el sur de México nos cuenta lo siguiente. Si elijo que mi relato sea contado de manera anónima, es por mi puesto. No es que ande haciendo cosas malas, claro que no. Pero en estos entornos prefieres no arriesgarte a hacer la burla de colegas que de por sí, con la pura competencia te basta. Creo que debo comenzar diciéndoles que, además de tener mi propio consultorio como médico general, en una clínica privada, también soy maestro en una universidad de medicina, una muy conocida, de un estado al sur. Un estado con un calor muy húmedo, dejémoslo así. Yo siempre tengo clases a cargo de los primeros 4 semestres de la carrera, por lo que me toca conocer a los más jóvenes desde el inicio. Y ahí, en esos primeros semestres, quienes tengan como yo más de 10 años en esto, no me dejarán mentir. Te das cuenta de quiénes iban a durar en la carrera y quiénes no, quiénes van a ser buenos en esto. Y este aspecto que les estoy comentando no es en vano. Dentro de muchos casos que conocí estaba el de este chico a quien vamos a llamar Joel. A él le di clases y desde un inicio de tercer semestre noté que venía con todo, preguntaba mucho, en las pocas prácticas que hicimos era quien mejor le iba, considerando, por supuesto, que eran prácticas de semestres bajos. Los libros de medicina se los devoraba, y de esto me daba cuenta porque él se acercaba mucho conmigo para preguntarme cualquier cosa, pedirme recomendaciones, y ahí notaba que ya sabía de ciertos temas. Les hablo que esto pasó por allá del 94. De su vida personal no conocía mucho, únicamente porque él me lo contó. Sabía que era uno de los pocos becados al 100% en esos años. Era muy aplicado, bien inteligente Joel. Era foráneo, de una comunidad rural al norte, sí me dijo cuál, y trabajaba únicamente para solventar sus gastos y la renta. Sin embargo, con el paso del semestre, que al siguiente también le di clases, me di cuenta que sí, este muchacho tenía muy buen potencial para la carrera, muy comprometido y apasionado. Entonces un día, varios colegas y yo empezamos a platicar de este muchacho, para que cuando llegara el tiempo de que hiciera sus prácticas profesionales, pudiera conseguir un sitio que le pagara, ya que en estas situaciones es una moneda al aire. Algunos lugares te pagan y otros no. Pero como le vimos mucho potencial, quisimos apoyarlo con eso, para que no se distrajera trabajando. Y pues en ese tiempo yo generé una simpatía especial por él, no solo porque el muchacho era bien carismático y bien aplicado, sino también porque mi historia personal comparte algo con la suya. También fui becado, por ser de escasos recursos. Me comprometí con la escuela y eso me sacó adelante. De cierta manera me proyecté en Joel. Bueno, no de cierta manera, completamente proyectado. Fue así como pasamos algunas tardes platicando en la cafetería, por ejemplo, sobre la escuela. Él ya estaba emocionado por empezar con sus prácticas, y pues lo fui orientando, ya que, como les dije, más adelante no lo vería. Espero que con todo esto que ya les dije, sea suficiente para que entiendan mi sorpresa y en una parte decepción, cuando después de varios semestres y tras perderle la pista porque ya no lo vi, un día me lo encontré en la universidad, en una de las ventanillas para procesos administrativos. Para ese entonces él ya debería estar haciendo sus prácticas en algún hospital o clínica donde lo recomendamos, por lo que me emocioné mucho al verlo. Lo invité a almorzar, pero me dijo que no. Él estaba cabizbajo, ni siquiera me veía a los ojos. Me costó entenderlo, hasta que la persona que estaba del otro lado de la ventanilla le dio su constancia de baja de la carrera. Es decir que Joel se había dado de baja de la escuela. La tomó sin mirarme y se despidió de mí. Y tal vez no debí, no soy quien.
pero le pregunté que si era por cuestión de dinero. Si era así, podía conseguir ayuda con sus calificaciones, no le costaría nada. Si era que no tenía tiempo, veríamos cómo podíamos ayudarlo, siempre hay alguna manera. El muchacho se veía triste por eso. Algo le había pasado para tomar esa decisión. No parecía querer dejar la escuela. Aceptó que lo invitara a almorzar, luego de insistirle un poco con ese tema. Eso hicimos, y en la mesa platicamos sobre esta decisión. Les digo, no debía hacerlo, estoy consciente. Pero como me veía tan reflejado en Joel, eso me impulsó. Joel me dijo que todo comenzó desde que inició sus prácticas. Me agradeció lo mucho que lo apoyamos para conseguirle un buen lugar. Ya sabía bien en dónde había estado, con un colega que recibía puros estudiantes recomendados por nosotros, ya que los metía a consultas como asistentes o simplemente hacían sus horas observando las cirugías que hacía. Me dijo que él, en la mayoría de las ocasiones que entró al quirófano con este doctor, iba de observador. Muy pocas veces interactuaba con los pacientes, y así le tocó en varias ocasiones asistirlo en cirugías, solamente tomando nota de los procesos, que con eso jamás tuvo inconveniente, sino que me dijo que si quería podía no creerle o pensar lo que quisiera de él, pero que todo lo que me iba a contar era verdad, que a él le hubiera gustado que las cosas no fueran así, pero que con las semanas que iba asistiendo a este doctor, había algunos pacientes que luego, a palabras suyas, veía en su departamento. Joel me decía que de principio que vio a una que otra persona que se le había quedado en la mente durante el día y que creía era por eso que de repente lo veía en su departamento, el cual rentaba a unas calles de la escuela, vivía solo, que solo se lo atribuyó a su imaginación. Sin embargo, cuando empezó a hacer memoria, organizarle los documentos a su supervisor, donde estaban los expedientes de los pacientes, él se iba dando cuenta que las personas que de repente veía paradas en alguna parte de su casa o que volteaba y veía por unos segundos en su habitación, eran pacientes quienes por alguna razón de la vida habían fallecido. Porque sí, me dijo el doctor, lo traía de un lado para otro con él. Veían a muchos pacientes al día. Profe, es que mamá no, pero mi abuela, ella veía a gente fallecida y jamás en mi vida me había pasado algo así. Yo, de hecho, nunca creía en estas cosas. Por algo estudiamos medicina. Hay muchas explicaciones que podemos encontrar antes de considerarlo, ¿no? Pero ya fue mucho. Ya fueron muchos pacientes que yo no sabía que habían fallecido. Y, maestro, me molestan bastante. Se me aparecen en mi departamento. Lo que hizo que ya me decidiera a salirme de la carrera, porque viéndolo a futuro, esto no solo me va a pasar en las prácticas, sino pues si me quiero dedicar a esto por culpa de mi familia, veo estas cosas. La razón por la que decidí mejor darme de baja, al menos por ahora, es porque hace 3 días, un paciente que llegó a urgencias al hospital, a quien ni siquiera atendimos ni vimos nosotros, no estuvimos ni cerca de atenderlo, solo nos llegó su expediente. Él falleció esa noche porque un auto se lo llevó de encuentro. No lo vieron. Era un hombre en situación de calle. Pero la forma en que se me apareció, yo supongo que era como se vio en sus últimos momentos porque en mi departamento lo vi completamente desfigurado de la cara, abierto, y me estaba moviendo la cama, inclinado hacia mí para despertarme. Me tuve que salir corriendo del departamento, y antes de salirme lo vi todavía caminando hacia una pequeña sala que tengo. Venía detrás de mí, y mejor le cerré a la puerta. No quise ni asomarme. Le hablé a un vecino y me dejó pasar la noche con él. Aunque estuviera del lado de lo que él mencionó, de buscar alguna explicación que tuviera sentido, de pensar que quizás esto de las prácticas lo estaba estresando de más, a lo mejor mi colega le estaba exigiendo demasiado, pero yo lo conocía y ningún estudiante se había quejado de eso. Entonces se lo pregunté a él, pero me dijo que no. Con el doctor todo excelente, que no se sentía presionado ni nada. Él también quería que fuera eso,
Y a pesar de que yo tratara de verlo así, cuando veía cómo se expresaba al contarme estas cosas, sabía que le dolía mucho dejar la escuela, pero esto, él no podía con lo que decía, veía en su departamento. Joel me dijo que con todo y el miedo que le provocaba ver a gente en su departamento, a quienes había atendido en el hospital y llegaban a fallecer, lo único que le preocupaba era que a su abuela, tanto sus tíos y sus padres, le contaron a Joel que ella había fallecido por tanta gente que se le aparecía. Me comentó que nunca fueron claros con este tema, nunca le explicaron bien a qué se referían, pero luego ya entendí por dónde iba, ya que me dijo que su abuela había sido enfermera cuando era más joven, y pues a ella también la iban a buscar sus pacientes. Profe, mis papás fueron los únicos que me dijeron la verdad. Yo ni quería enterarme, pero ellos se preocuparon mucho cuando les conté que había empezado a ver cosas en mi departamento, y me dijeron que a mi abuela, sus pacientes fallecidos, la habían vuelto loca porque no iban a buscarla para algo bueno, sino ella seguiría con nosotros. Yo no sé si sea mi caso, pero mis papás me dijeron que jamás pensaron que eso se podría heredar, que tuviera mucho cuidado. Ellos no son de aquí, ni de donde vengo. Ellos se fueron a Yucatán, que mi abuela falleció en un domingo de Ramos. Y mis papás, maestro, ellos estuvieron en sus últimos momentos, porque fue de la nada que le pasó. No quisiera detallarle esas cosas, lo que me dijeron. Solo quiero decirle que ellos vieron cómo se volvió loca esa mañana y le pasó algo horrendo. Por eso cuando la velamos tuvo que ser a caja cerrada. Joel empezó a llorar, a disculparse conmigo, diciendo que no sabía si eso mismo podía pasarle a él. Pero el domingo de esa semana sería Domingo de Ramos, y él decía que, aunque no lo creyera, que podía ser una casualidad solamente, el día que falleció, no quitaba el hecho de que a él ya lo estaban visitando los pacientes. Me dijo que buscaría orientación, que esperaría a que pasaran esas fechas. No quería desechar todo su progreso en la escuela, pero prefería pasar lo más lejos posible del hospital y cerca de su familia ese Domingo de Ramos. Y yo no sabía qué decirle. A fin de cuentas, eran temas de creencias de cada quien. Pero él se veía preocupado, como nunca lo vi en toda la carrera. Entonces, algo serio le estaba pasando. Joel me dijo que se tenía que ir rápido. Esa noche tomaría un autobús para Yucatán. Me dijo que si podía regresar a la carrera sería el siguiente semestre, o cuando ya lo hubieran orientado respecto a todo eso. Pero échenle cuentas, ¿cuántos años pasaron ya desde entonces? La última vez que lo vi, y me acuerdo, habría sido en el 96 o 97, y nunca lo volví a ver. Joel no regresó, y desde entonces me he preguntado sobre todo lo que le pasaba, y qué tendría que ver la fecha del Domingo de Ramos con los aparecidos que se llevaron a su abuela. ¿Por qué evitó esa fecha a tal punto de dejar la escuela e irse a Yucatán con sus papás, para que no lo siguieran sus pacientes ese día? Ustedes creo que sabrán más sobre esto que yo. Ya pasó mucho tiempo, pero igualmente me reconfortaría un poco leer en los comentarios algún tipo de conocimiento sobre esto, algo que me dé esperanza de que Joel se encuentre con bien. ¿Y a usted le ha pasado algo en fechas similares? De ser así, cuéntenos, y también lo que ha escuchado respecto a lo paranormal en estos días. De ser así, sería un placer como siempre leerlos y conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.